Bueno, bienvenidos chicos, vamos a comenzar ahora con la segunda parte de Fenómenos Térmicos 2. La semana pasada estudiamos cuando había este fenómeno debido al cambio de temperatura, ¿no? Cuando aumentaba la temperatura, pues se calentaba y cuando cedía calor, pues disminuía la temperatura, ¿no? Pero ahora vamos a ver los cambios de fase. O sea, ¿qué pasa cuando ya va a cambiar de fase, ¿no? Cuando ya está en ese punto en el cual es burbujeada. ¿Se acuerdan en el simulador la semana pasada? ¿No? Cuando hay ese cambio entre líquido y gas, o cuando hay el cambio entre sólido y líquido, ¿no? Entonces esos cambios de estados también requieren energía, pero es una temperatura constante, una temperatura que no cambia, ¿no? Y vamos a estudiar ese tipo de fenómeno, incluyendo también algunos ejercicios con temas de la semana pasada, o sea, porque también se puede combinar. Lo vamos a ver ambos casos, ¿no? Uno en que solamente hay cambio de estado y otro en el que hay cambio de estado y además hay incremento o disminución de temperatura, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar un poquito con esto. Recordemos los conceptos claves, por favor. Esto resáltalo, cópialo, escríbelo en una parte porque es importante. ¿Ya? El calor o energía térmica, ¿correcto? El calor es energía en tránsito. Se define como la energía, ¿ya? Como la energía que se transfiere, ¿ya? Entre un sistema, ¿ya? Se transfiere esta energía en un sistema y su entorno, debido a la diferencia de temperaturas. Estos puntos son importantes, ¿no? Siempre tiene que haber, bueno, un flujo de esta energía para que podamos decir que ese flujo pues es el calor, ¿no? Es energía térmica. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más debemos recordar? Bueno, saber por acá también que a nivel microscópico el calor ya está relacionado con la energía cinética, o sea, el movimiento, la vibración de las partículas. Cuanto más calor le des, más movimiento van a tener y viceversa, ¿no? Si entonces que esas moléculas se vibren, va a generar también calor. Por ejemplo, si tuvieras un alambre, ese alambre lo doblas, lo giras rápidamente, varias veces acción mecánica de movimiento, para ir a un punto en el cual ese alambre se rompe, ¿no? Entonces justamente es porque ahí se genera calor, genera fricción entre las moléculas y al final hay una ruptura. Bien, no sé si ustedes me pueden dar algunos ejemplos de repente de transferencia de calor, a ver, de cómo es que ocurre el calor, antes de hablar de los cambios de fase. A ver, vamos a apuntar. ¿En qué casos ocurre esa generación de calor? Ya hemos hablado uno de acción mecánica que les hemos dado, pero otros ejemplos. A ver, ¿quién me puede decir algunos ejemplos de esa transferencia de calor? Cuando pones a hervir agua, Ya, cuando hacemos hervir agua, allí hay incremento de temperatura y también habrá cambio de fase, habrá un cambio de fase, de líquido a gaseoso. líquido a gaseoso, correcto, muy bien, Héctor, excelente, ¿no? A ver, por acá, por el chat tengo a Britney que me dice la estufa, ya, claro, puede haber ahí de repente algún alimento que tenga agua y al momento que se está calentando, pues obviamente genera vapor, el agua que está contenida en el alimento. ¿Ya? Britney Silva. También tenemos, a ver, acá en el chat me dice Catherine Sánchez, hervir el agua. ¿Sí? Hay un cambio de fase. Me gustaría que lo completen, no solamente me mencionen, sino cómo se debe esa transferencia. Ya, el calor con la olla, fundir el metal, ya, cuando hay ahí también habría un cambio de fase, ¿no? Cuando lo vemos al metal, en estado sólido a estado líquido. ¿Y por qué fundiríamos un metal? ¿Con qué finalidad tendríamos que fundir un metal? A ver, ¿alguien me puede decir con su Para darle objetivo? forma, Para para darle darle forma. forma, Muy bien, Héctor, para darle forma. ¿Para qué más? Por ejemplo, el hierro reciclado, o sea, lo que recorren las personas que hacen reciclaje de metales. ¿Para qué reciclan ese hierro? ¿Alguien sabe para qué lo reciclan? ¿A dónde lo llevan? a una fábrica. A una Se fábrica, juntan ¿no? los Pero restos y esa se fábrica tiene un hace nombre una nueva particular. plancha o algo así. ¿Cómo se le llama a esas fábricas donde ellos lo reciclan y lo convierten nuevamente a barras o en este caso a alambres de hierro, ¿no? Eh, ¿Cómo se le llama? ¿Alguien se acuerda el nombrecito? ¿Ha escuchado por ahí ese nombrecito de ese tipo de empresa? Porque primero hay un centro de reciclación, ¿no? O sea, ellos lo llevan a un lugar donde recogen metales. Pero ese lugar que recogen metal en camiones se lo llevan a una empresa, como bien ha dicho Héctor.
Pero ¿alguien sabe qué empresa es? ¿Cómo se le llama ese tipo de empresas? A ver, por acá. Si tienen la idea, búsquenlo si no en internet, googleenlo un ratito, y fíjense para qué serviría. Tiene el nombre de un cambio de estado. A ver, aerosalas, globos aerostáticos, ya para cantar Camilo Sánchez, correcto. Manuel me dice el horno, pero ¿de qué forma? Me gustaría que den también la opinión de qué forma. Canas. Horno cuando aumentas el tiempo del movimiento frío se calienta. Ya, Manuel Castro. Nunca han visto, de repente cuando han ido, no sé si recuerdo muy bien, pero cuando ustedes ya se alejan, creo que por Santanita o un poco más alejado, hay empresas que ustedes pueden ver que llegan camiones de estos metales, ¿no? De reciclaje de estos metales y salen una especie de chimeneas, tubos bien grandes que tienen ahí vapor y emisiones, obviamente contamina el medio ambiente, que no debería ser así. Eh, lo llevan a ese lugar. Esos lugares Atarjés para el agua, Atarjés para el agua. Ocinemín controla, regula. Eso es para regular Ocinemín. Reciclenan, bueno, por ahí más o menos. Cinia. Bueno, me dan varios nombres, pero su nombre tiene el mismo nombre del cambio de estado, ¿no? ¿Qué creen que, a ver, en qué estado físico? Razonemos, usemos la lógica, ya de repente no lo sabemos porque no lo hemos escuchado, pero razonemos. Está en estado sólido, ¿a qué estado va a pasar? Ah, líquido. A líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado de sólido a líquido? Por acá me dice licuación. ¿Será licuación? Fusión, creo. Fusión, perfecto, Héctor, fusión. Entonces, esas empresas se llaman, se me fue el nombre de la mente, pero tiene que ver con fusión. Son empresas que funden al metal. Eh, fundidoras no es, tenía otro nombre, se me acaba de ir en la mente, siempre lo tenía, pero como estaba haciendo las preguntas se me ha pasado. Pero bueno, son empresas en las cuales funden al metal, ¿no? Y la acción de fundirlo es porque recuperan ese metal, parte del hierro lo recuperan y vuelven nuevamente a las barritas. Y hay hierro nuevo también que lo mezclan, o sea, es un hierro reciclado, ¿no? De tal manera que ese mismo hierro viene y otra vez va a las ferreterías o a las empresas que necesitan hierro y lo vuelven a utilizar. Son empresas que funden, fundidoras, creo que se llama, ahorita no tengo el nombre exacto, siempre lo tenía, pero tiene que ver con fundición, ¿ya? Eso es, hacen el proceso de fundición de los metales. ¿No? En especial el hierro, que es el que más lo utilizan o lo reciclan, ¿no? Pero hay otros metales también que lo necesitan. La herrería es la herradura de los caballos, de ahí viene la parte de herrería. Eh, bueno, hay varios nombres, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, por eso cerrajería, sí, cerrajería usan metales, pero no lo funden. Entonces, la acción de fundir lo hacen las empresas fundidoras, ¿no? Y esas empresas, como le digo, tienen altos hornos, altas temperaturas que funden al metal y lo vuelven a estado líquido, o sea, de sólido a líquido para poder reciclar ese metal y nuevamente utilizarlo. Parte de ese metal es reciclado, parte de ese metal es nuevo. ¿Ya? Y es lo que nosotros tenemos en las ferreterías o empresas que usan aceros, ¿no? Aceros, metales, se usan el acero, porque el acero es 98%, más del 98% de carbono, ¿no? Aproximadamente, mínimo 98. Ahí está, muy bien Héctor. Por ahí le diste, ¿ah? Por ahí le diste. Metalurgia, me dice Héctor, que sí, tiene que ver bastante con la metalurgia. Justamente la ciencia que se encarga de ese estudio es la metalurgia, ¿no? Y hay carreras en la universidad. Hay ingeniería metalúrgica en la UNI, ¿no? Que solamente se encarga de lo que son fundición de metales, reacciones químicas, mejoramiento de los materiales, ¿no? Solamente de metales en este caso, ¿no? O sea, hay una carrera que se encarga solamente de lo que viene a ser esto de la recuperación de los metales y implemento de los metales como material no tecnológico, ¿no? Entonces, hay bastante que ver, mira, algo tan sencillo como el cambio de temperatura, como el cambio de fase, pues tiene bastante empleabilidad en la vida cotidiana y las empresas, ¿no? Ajá. Ah, no te entiendo, Jairo. Es bonita la frase, pero ¿a qué se refiere? Ah, ya. Fundición. Ahí está. Fundición. Ya le dio al clavo que tenía en la punta de la lengua a Gustavo. Fundición. A la empresa es la fundición, ¿no? Se le conoce como fundición. Y esa fundición es donde hacen el proceso de fusión. Claro, muy bien, Gustavo Ruiz.
Hay algunas empresas que tiene el Perú que se encarga de ese proceso de fundición. Hay algunas fundidoras en el Perú. No son muchas, pero hay algunas, porque generalmente nosotros tenemos un gran problema a nivel de Perú y esperemos que ustedes que son el futuro lo cambien, ¿no? En el Perú vendemos nuestras riquezas brutas. ¿Cómo es esto que lo venden brutas? En las minas extraen el mineral, ni siquiera refinado, lo extraen así medio mezclado con impurezas y lo venden muy barato. Eso lo exportan a Japón, a China, a Estados Unidos, otros países, lo purifican, lo vuelven metal netamente puro, ¿ya? Con alta pureza, y lo regresan acá al Perú con un valor mayor. O sea, nos devuelven nuestros metales, nos lo devuelven con mayor precio y pagamos. Y eso es debido a que no hay empresas acá que traten de buscar, bueno, y también de parte eh, de nosotros que no sabemos, ¿no? De buscar esa posibilidad de poder utilizar y refinar nuestros productos, llegar a un producto mejor, de mejor acabado, ¿no? Y eso depende bastante de ustedes. Ustedes van a ser los que van a trabajar y van a ser los futuros profesionales, ¿no? Entonces, ahí es una labor importante de los que vayan a ser ingenieros, de tratar de buscar que nuestro proceso llegue a lo mejor, a lo último, no ser intermediarios y que eso nos devuelvan un producto caro, ¿no? Sino que realmente sea algo que nosotros podamos hacer, ¿no? Y llegar a un producto de calidad, como por ejemplo tenemos eso sí las telas, ¿no? Y telas de algodón, pima, eso sí lo digamos a un nivel ya de acabado determinado, pero en el caso de los minerales, los hidrocarburos, que deberíamos llegar a algo terminado, no, lo vendemos bruto prácticamente, lo vendemos como sal, y eso nos perjudica, pues, porque a nosotros mismos nos devuelven el mismo producto con mayor valor, ¿no? Bien, bueno, regresando, ya no por esta parte que tengo que avanzar también esta partida, pero es importante que ustedes también reflexionen. Me gusta que intervengan por los micros y me estén diciendo también los comentarios con respecto a los puntos, es importante eso. Les adelanto dos cositas con respecto a la práctica para que no se asusten, ¿ya? La primera es que va a venir una pregunta para completar, así que yo te sugiero que esto de acá lo tomes muy, muy en cuenta al momento de desarrollar esa preguntita, ¿ya? Y la otra que te voy a mencionar, que es diferente a las prácticas que te he tomado antes, ya porque ahora solamente voy a tomar 4 preguntas, debido a esa pregunta que es tradicional. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Salauni y otras universidades, bueno, muy aparte de la universidad, por nosotros mismos, tenemos que analizar textos, tenemos que analizar algunos tipos de preguntas, y por lo general San Marcos tiene a contextualizar la pregunta, pero en realidad los datos están en una línea, 2 líneas o 3 líneas a veces. Entonces, es importante que ustedes lean bien la pregunta y no se asusten por el tamaño del texto. Entonces revisen bien, fíjense dónde están los datos y qué datos necesito y eso nada más lo usas y lo resuelves. Y el problema es súper sencillo. ¿Ya? A veces te quieren asustar con los gráficos, con la información y el problema es bien fácil, pero tienes que darte cuenta. Entonces yo les sugiero, hay una pregunta así que tiene un contexto, lean bien la pregunta y fíjense qué parte de la pregunta tú necesitas para resolverlo. Y sale el problema súper rápido. ¿Ya? De repente por ahí pueden usar esto un poquito bueno, ustedes son hábiles en matemáticas que no tengan problema en multiplicar, ¿no? Sumar. Bien, ya, ya. Sí, pues, sí, sí, sí. Las preguntas de ECO, exactamente, son las preguntas de ECO. Que ahora viene examen de admisión virtual para San Marcos, va a venir en San Marcos, me parece que a mediados de este mes que viene o el otro para los que dieron en marzo, me parece que va a haber ya examen virtual. Bien, regresando entonces, ¿no? De elevar la temperatura, miren acá, para elevar la temperatura de una sustancia, ¿correcto? Hay que aumentar esta energía térmica y suministrar esta energía, ¿no? La cantidad de energía necesaria depende del tipo de sustancia, ¿ya? Depende del tipo de sustancia. Mira que sustancia lo está aclarando más de una vez, ¿no? Más de una vez estamos hablando de sustancia, acá estamos hablando, ojo, de la materia, fíjate los lugares que van, ¿ah? ¿Ya? No es igual, correcto, ¿ya? No quiero después malos entendidos, fíjense los puntos, ¿correcto? Bien. ¿Qué vamos a recordar, no? Esto vimos la clase pasada, ¿no? Acuérdense del calor sensible, este es cuando hay incremento de temperatura, es el calor específico o la masa por la variación de temperatura, ¿correcto? Eso ya lo habíamos estudiado ya la clase pasada. Y vamos a ver acá lo que viene a ser el cambio de fase, ¿no? En este cambio de fase, bueno, también calor ganado más calor perdido igual a cero, y vimos también los signos, ¿no? Este es el equivalente mecánico de Joule,
Con eso determinó la cantidad de trabajo, cómo convertir ese trabajo en calor, ¿no? Y midió esa variación de temperatura. Hizo la equivalencia, por eso de que una caloría es 4,186 joules. Bien, este es el que me interesa porque ahora vamos a estudiar este caso y recordar el anterior también. Por eso puse el anterior porque lo vamos a usar en algunos problemas. A veces no está solo, no está desligado. O sea, no solamente es cambio de temperatura o no solamente es cambio de fase. A veces ocurren los dos. Si ocurren los dos en simultáneo, tienes que usar las dos ecuaciones a la vez. Pero tienes que darte cuenta qué es lo que está pasando. Entonces acá el calor latente de fusión del agua, tenemos que acordarnos para el agua, para el cambio de estado sólido. Acá debemos recordar los tres estados de la materia, ¿no? De agregación, que son los que se usan. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos cambios de estado, esa energía de cambio de estado que le vamos a llamar calor de cambio de fase, ya ocurre a una temperatura constante. Por ejemplo, para el agua líquida eso ocurre a 0 grados Celsius. Y el cambio de líquido a gas o a vapor, eso ocurre a una temperatura de 100 grados Celsius aproximadamente. ¿Ya? Entonces tienes que acordarte, primero tener en la mente que esa temperatura no va a cambiar, esa temperatura es constante con el cambio de fase. ¿Ya? Y lo puedes demostrar también experimentalmente, lástima que ahorita no tengamos. Con el simulador lo demostré la clase pasada, se acuerdan que había un punto en el cual ya no se movía la temperatura del agua. Eso era a pesar que le daba de calor, eso era porque estaba en la temperatura de cambio de fase. Entonces esa temperatura es 100 para la ebullición y es 0 para la solidificación o fusión, ¿no? Lo mismo ocurre para retirar, ¿no? Acá también eso ocurre. Y a esta temperatura que es constante, ese calor se determina por L por M, ¿no? La M, ¿no? L por M. ¿Qué cosa es eso? L es el calor latente, acá está el calor latente. Algunos le ponen lambda, es lo mismo, el símbolo nomás es una forma de notarlo, es lo mismo. L por M, ¿no? Y M es la masa tiene que estar en gramos. El valor de este L depende del tipo de cambio de fase, para el lado y la sustancia, ¿no? En este caso de sólido a líquido, el L, calor latente de sólido a líquido o de líquido a sólido, porque igual es si tú lo quieres enfriar o lo quieres calentar, ¿no? Si quieres volverlo sólido, lo quieres volver líquido. Es 80 calorías por gramo. Ese valor de ahí apúntalo en algún lugar porque lo vas a necesitar. Ya no te lo van a dar. Este valor es necesario que tú te acuerdes. ¿Ya? De sólido a líquido o de líquido a sólido es 80. Ya, ok, Mark, no hay problema. ¿Ya? Esté atento nada más porque en tu momento vamos a comenzar con el Pragitest, porque el Pragitest me dicen, y yo ya programé también. Atento nada más a eso, por favor. ¿Ya? Mi internet tampoco no está del todo al 100%. Bien. Tenemos acá el calor latente de líquido a vapor o a gas, o de gas a líquido, ¿ya? Realmente cuando es el agua se habla de vapor, pues si es otra sustancia se habla de gas, no por las condiciones ambientales, ¿no? No le dicen líquido o vapor. Pero bueno, el líquido a gas para el agua, todo esto es para el agua, ojo, solo para el agua. Si es otra sustancia te lo tienen que dar o tienes que darle de alguna forma. Pero este del agua sí tienes que guardar de memoria. Para el agua de líquido a gas o de gas a líquido, ya es 540. 540 calorías por gramo. Eso también apúntalo por favor porque lo vamos a usar en los ejercicios. ¿Ya? Bastante. Estos dos valores del agua es importante que te acuerdes. ¿Ya? Y saber que la masa que lo acompaña y se multiplica para ese calor debe estar en gramos. Esta masa tiene que estar en gramos. ¿Ya? Se deben olvidar que esa masa tiene que estar en gramos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya después de esto, si alcanza el tiempo, después de la parte teórica, voy a ver si les puedo poner el simulador un ratito mientras ustedes van practicando un ejercicio. ¿Ya? Y vemos un poquito más ese fenómeno. No hay preguntas hasta acá, ¿no? Ya, ok. Listo. Entonces, recordar un poquito eso, ¿no? Recordar el cambio de fase. Recordar el cambio de fase sólido a líquido se llama fusión. De líquido a sólido, solidificación. En estos dos casos usamos el calor latente de solidificación que es 80 para el agua. De líquido a gas y de gas a líquido, ebullición, condensación. Hay sinónimos, ¿ah? A la ebullición, dependiendo de la forma, se le llama vaporización, evaporación, ¿no?
Bueno, en el caso de sublimación, hay sublimación inversa también, la que es contraria, compensación también se le llama, ¿no? O deposición, entonces hay sinónimos, ¿no? Que eso ustedes ya lo hemos estudiado en química también, ¿no? Los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Este es un punto importante, no te vayas a olvidar de eso, ¿no? Una vez que comienza, cuando el agua está hirviendo, porque está en proceso de ebullición, ya no es humito que sale, sale vapor de agua, ¿ya? El año pasado justo hablábamos y reflexionábamos acerca de lo que decía Esto es Guerra, ¿no? Uno de los participantes de Esto es Guerra decía, sale humito, no, no sale humito, sale vapor de agua, ¿ya? Al momento que hierve, sale vapor de agua. Bien, entonces eso ocurre a temperatura constante. Cuando llega a su temperatura de ebullición, todo ese proceso que se convierte a vapor, ¿ya? Lo hace a temperatura constante, una vez que llega a la temperatura de 100 grados Celsius aproximadamente. ¿Ya? Eso es importante que recuerden. Y bueno, tenemos acá nuevamente la fórmula, ¿no? Depende del tipo, si lo absorbe, lo cede, cede el calor, pues tienes de esa manera para poder trabajar. Bien, no sé si hasta acá hay preguntas, dudas. Ya, no hay preguntas, ¿no? Ya, listo. Bien, vamos a hacer este ejercicio, y de lejos, Tomás, a ver, parecido, claro. Voy a hacer este ejercicio y de ahí, mientras van haciendo el ejercicio número 2, voy a ponerles el simulador, ¿ya? Voy a buscar un ratito el simulador y les pongo, para recordar un poquito la clase pasada, ¿ya? Y a ver, dice que tenemos 10 gramos de agua a 100 grados Celsius. Pregunta, ¿100 grados Celsius está en el punto de cambio de fase o no? A ver, ¿quién me ayuda? El agua, estamos hablando del agua, hay que decir que es agua. Ahí nos dan de dato que es agua. ¿Está en cambio de fase o no? Sí. Muy bien, entonces está en cambio de fase. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de ecuación o modelo matemático voy a usar? ¿El calor sensible que es mamut, se mata? ¿O voy a usar el calor de cambio de fase que es Lm, ¿no? La AMLM. ¿Cuál debo usar? Porque nos dice que se va a calentar, ¿no? Y lo vas a vaporizar. ¿O uso los dos? ¿Cuál debo usar? A ver, pensemos un poquito, dice vaporizarlo. ¿Qué significaba vaporizarlo? Está pasando Líquido gaseoso. de líquido a gaseoso a líquido a vapor, ¿no? El líquido a gas. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos ya ese cambio, que debe haber un cambio de fase. Por lo tanto, si hay un cambio de fase, ¿qué modelo uso? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, porque ese es el que nos ayuda a determinar el calor cuando la temperatura es constante. Si fuera constante, acá te sale la diferencia de temperatura cero, o sea, no habría calor. En cambio, acá no, acá va directo el calor latente que se eleve por la masa, ¿no? Entonces, si queremos ese calor de cambio de fase para el agua, este L lo conocemos. Estamos hablando de vapor, de líquido a gas. ¿Cuánto vale el calor latente para el agua del líquido a gas o del líquido a vapor? 540. 540. Ojo, calorías por gramo. Eso quiere decir que la masa tiene que estar en gramos. Si no está, profesor, si está en kilogramos, ¿qué hago? Lo convierte, pues, ¿no? Tienes que convertirlo a gramos, ¿correcto? Y de ahí, si es el número muy grande, muy grandote, ¿qué hago? Usa múltiplos o submúltiplos o notación científica, pues, ¿no? Pero vamos a determinar este ejercicio y vamos a ver justamente eso, porque puede venir una pregunta también con eso. 540 calorías por gramo, ¿no? Entonces, como tenemos una masa de 10, ahí nos dan la masa, ese sería el M. Entonces multiplicamos por 10 gramos y ya salió, ¿no? Mira, gramos se va y nos sale 5400 calorías. Profesor, no hay alternativa, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? Creo que no, ¿no? Ahí está, Manuel ya sacó la respuesta. Listo, ya. ¿Cuál sería entonces, en todo caso? A ver, pensemos, no le voy a decir la respuesta porque quiero que piensen un poquito. ¿Cuál sería? ¿Qué hacemos? A ver. Tal y como está, no hay alternativa, hay que convertirlo. ¿Cómo tendríamos que convertir? A ver, 5400, ¿cómo lo convertiríamos a lo que es
la unidad que tenemos acá, porque tenemos kilocalorías. ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, Héctor me pone como exponente. No, pero habilita tu micro, por favor, Héctor. ¿Cuál sería la respuesta? 5,4 por Cinco 10 coma cuatro por al 10, cubo. pero no hay notación científica. No hay ninguna notación científica. Entonces, ¿cómo lo No ponemos? conver- hay, o sea, kilo, hay que Kilo, convertirlo. kilo, perfecto, ¿no? Tres acá, kilo. Si fuera, a ver, muy bien, Héctor. Chicos, miren, algo que yo valoro bastante, la participación por chat es importante, ¿ya? Para mí me gusta y yo estoy apuntando y lo mismo lo voy a considerar Morales. Pero me gusta más que participen con sus micros, de verdad, porque siento que ustedes están aprendiendo más, que podemos hacer preguntas y pueden ustedes también comprender más. No hay respuesta equivocada, ¿no? La idea es que ustedes poco a poco, pues, esto lo puedan lograr comprender. La idea es esa, ¿no? Ustedes comprendan el tema, identifiquen el tema y lo usen, ¿no? Y sepan que tiene una aplicación. Eh, no sé, ustedes si alguna vez se han preguntado cómo funciona la refrigeradora. Por eso con corriente, van a decir, sí, con corriente, pero ¿y cómo internamente funciona? ¿Se aplicará lo que estamos viendo ahorita en ese sistema de termodinámico que tiene la refrigeradora? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se malogra una refrigeradora? ¿Cuáles son los casos? ¿Qué lo hace funcionar internamente? No me refiero a la corriente eléctrica, sino dentro del sistema, ¿no? Bueno, pues hay varias preguntitas ahí, ahorita las vamos a contestar, ¿ya? Pero primero nos enfocamos en esto. Entonces corremos tres cifras y eso sería 5,4. ¿Qué hubiera pasado si nos salía esto, por ejemplo? Si nos ha salido, no sé, pues supongamos que nos salía así, un número grandote. Porque puede ocurrir, ¿ah? Puede ocurrir. Cuando son equipos grandes, la cantidad de energía que necesita pues, también es de recurrente a su tamaño, pues, ¿no? No voy a calentar 1 litro, voy a calentar de repente 20 metros cúbicos, 5 metros cúbicos o 20 kilogramos, no sé, 30 kilogramos, 22 kilogramos de agua. Estamos hablando de equipos que necesitan esa cantidad de agua para funcionar por hora. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué se hace? Conviertes la masa en gramos y hay que multiplicar, pero va a ser un número enorme. Entonces, ¿qué múltiplo del SI nos convendría usar acá? Voy a darle un cerito más, ¿ya? ¿Cuál nos convendría usar acá para reducir a un número pequeño en la parte de notación acompañado de este múltiplo? A ver, Ariana me dice entre 1000 y 5,4. Ya, ese, a ver un ratito. Ya, el anterior, ¿no? Mega, me dicen por ahí. Vamos a ver si es mega. A ver, Elena Ponce. Jairo Salas y Héctor, ¿no? Ajá, eso es más sincero, Héctor. Ya, vamos a ver. El primero, hay que recorrer un poquito, eso es importante. Tienen que tener eso en la mente también, porque puede haber un problema de eso. Miren, hay un problema de eso, no lo haces, porque no te acuerdas las primeras clases de física. En múltiplos, si son números grandes, primero tenemos al kilo. Ese kilo, cuando hablamos de kilo, hablamos de cuánto, hablamos de 10 al cubo, ¿no? Y se representa con una K. Hace correr tres cifras como tenemos acá, porque el 10 al cubo, y 5,4, que es lo que hemos marcado. El siguiente que debemos encontrar que es una K, ¿no? Sigue mega. Mega es 10 a la sexta. Ustedes tienen internet ahí en su computadora, en su laptop, ahí nomás buscas múltiplos del SI y te salen todititos. O sea, no tienes que ir muy lejos para encontrar las respuestas. Después de mega, ¿qué sigue? Llega. Giga, ¿no? Y giga estaríamos hablando de, bueno, el que sigue en 3, ¿no? Giga, ya a partir de ahí estaría 10 a la cuánto, 10 a la novena, ¿no? Siempre todo 10 al cubo a partir de kilo, ¿no? Entonces 10 a la novena, a ver, vamos a ver si nos conviene 10 a la novena, 3 acá, 6 y 9, correcto, muy bien Jairo, sería 1,5 gigas. Entonces si quiero representar esto como un múltiplo, sería 1,5 gigacaloría. Y ya está. Profesor, es más grande, después de giga, a ver, kilo, mega, giga, tera, ¿no? Recordamos un poquito las computadoras, las memorias de las computadoras y hablamos de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, ¿no? Que es mucho más grande, mucho más capacidad, estamos hablando de mil veces los gigas. Y así, ¿no? Ustedes pueden seguir si son números mayores o pueden usar notación científica. La notación científica también nos ayuda a reducir este tipo de valores que son muy grandes en una expresión mucho más pequeña. Acá podemos poner tranquilamente 1,5
A ver, son 369 por 10 a la 9 calorías, ¿no? Entonces puede estar así como notación científica o podemos usar de repente un múltiplo de LC, dependiendo cómo lo estén ellos, ¿qué te puedo decir? Presentando. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas? Ya. Bien, vamos a la refrigeradora porque me interesa un poquito eso. Hay que ver también los problemas en la vida real, ¿ya? Porque eso también nos pide el ministerio y vamos a ir aplicando un poquito eso también. ¿Cómo funciona la refrigeradora? A ver, ¿ustedes alguna vez se han fijado qué hay detrás de la refrigeradora? O sea, detrás me refiero no en el fondo internamente, sino darle la vuelta a la refrigeradora y qué hay detrás. ¿Alguien se ha fijado? Cables, me dicen, ya, perfecto. Un motor, excelente, Jairo y Kiara. Hay cables y hay un motor. Ya, vamos con eso primero. Hay un motorcito atrás, negrito generalmente, sin ofender a nadie. Ya, hay un motorcito y ese motorcito está conectado por cables, un enchufe y eso es lo que nosotros conectamos. Ya, ¿qué más hay? Hay Jairo y Kiara González. Ya, ¿qué más? Jairo Salas y Kiara González. Vamos, prendan su micro sin miedo. Y si no sabes, fíjate un ratito, fíjate en la refrigeradora, ve al costadito de tu sala y fíjate qué hay detrás. A ver, ¿qué encuentran? Tuberías. Muy bien, Héctor, excelente. Le has dado a un punto muy importante, un segundo punto muy importante, porque el primero es el motor, sin el motor tampoco no hay de funcionamiento de la refrigeradora, pero otro punto importante son las tuberías. Van a encontrar en la parte de atrás, posterior, van a encontrar ustedes una especie de canalcitos. Generalmente son de color negro. Ahora, no todos lo tienen, ¿ah? Algunos lo tienen internamente, pero vas a encontrar como un serpentín de color negro en algunos casos. No sé si han podido ver eso en la refrigeradora. ¿Sí? En la parte posterior. Ya, Diego me dice que sí lo vieron. Ya, perfecto. Bueno, esa es la parte externa. Ya esto es la parte interna de la refrigeradora. Todo esto es la refrigeradora, ¿ya? La parte interna de la refrigeradora vamos a encontrar acá también que hay como una especie de tubitos, pero no se ve por completo todo. No sé si también se han percatado de eso en la parte de la nevera, en la parte superior, en la congeladora. ¿Se han fijado? Cuando abren ustedes la parte superior van a ver parte de los tubos, no completo, pero parte de los tubos se logra apreciar que está internamente. No sé si eso también lo habrán logrado ver. De metal, sí, generalmente es aluminio. Algo así medio plateado. No sé si lograron ver eso. Generalmente, si no es blanco, pues, a uno le ponen blanco. Bueno, dependiendo del modelo también pueden haberlo pintado, pero se nota un poquito las tuberías dentro de eso, en la parte donde congela, donde tienes el hielo. ¿Sí? ¿Lo han visto? Como orejita, me dice Stacy Chuquiseta. Claro. Vamos a ver acá. Sería bonito que habiliten, por eso le digo, su micro, para poder compartir y poder avanzar un poquito eso, ¿no? Bueno, y después de esto de acá, después de eso sale, ¿ya? Pasará también bueno, debe pasar también por la parte inferior, en algunas pocas vueltas, y después de eso vamos a encontrar nosotros que, pues, de acá va a ir con un alambrecito chiquito. Acá hay una especie de tubito pequeño. Y bueno, regresa, ¿no? Regresa. A ver, en realidad la guía correcta debería ser acá. Vamos a tratar de hacer una guía correcta de esto. Ya, de acá de rojito, antes de entrar acá, debe pasar por esta especie de filtro. Este filtro que es como en la parte posterior al costado donde está el motor van a encontrar ustedes como un cilindrito de color de rojo y naranja, es de cobre. O a veces lo pintan, pero generalmente es como una bulbita. En, ajá, verde lo tiene, bueno, lo pintan, pero generalmente si está descubierto el metal es cobre. Entonces, después de esto pasa como una especie de cablecito bien delgadito, bien delgadito. Eso se le llama capilar. Y ese recién se conecta a este sistema. Luego de eso, ahí recién ya viene, hay una especie de
regulador, en todo caso vamos a decir, uno que acá regula para que no se escape esa presión, porque trabajan con presiones también, y regresa nuevamente a la bomba y la bomba otra vez hace el funcionamiento. Si ustedes observan, esta parte por lo general, no siempre, en los equipos modernos ya no se ve mucho esto, se ve un poco, pero en los antiguos se apreciaba más. Esa parte donde está esta especie de tubitos negros grandes atrás, está caliente. Está caliente. ¿Correcto? Bueno, ahí hay calor de cambio de temperatura y también calor de cambio de fase, los dos. Pero está caliente, cede calor al medio ambiente. Es el condensador. Este de acá se le llama condensador. Y este de acá arriba se le llama evaporador. ¿Por qué? En este condensador, vamos a ver nosotros justamente que se condensa este gas, porque dentro tiene un gas. Ese gas es el que permite justamente que después funcione con un ciclo termodinámico. Y por acá pues hace de que libere esa energía, libere ese calor con esa alta presión del motor. Y acá retira esa energía, ¿no? Acá retira esa energía, por eso que congela, ¿no? Acá retira la energía y congela, porque se está evaporando y para evaporarse necesita calor, ¿no? Retira esa energía y siempre está en ese proceso de cambio de fase, ¿no? Ese principio termodinámico que lo estamos estudiando una partecita ahora, es el que hace que funcione la refrigeradora en la casa o la congeladora, ¿no? Simplemente es el estudio que estamos viendo. Y las ecuaciones que usan los técnicos, una de las ecuaciones es la que nosotros usamos de CEMAT. Ellos también ven CEMAT y también ven LM. Las mismas ecuaciones que estamos usando nosotros son las que usan ellos como sus modelos matemáticos. Claro, después ellos tienen tablas de equivalencia, presiones, y usan equipos, ¿no?, industriales para poder arreglar la refrigeradora, pero básicamente el principio es ese. Bien, vamos a continuar. Pues ahí tienen una aplicación que es la refrigeradora. No es la única. Tienen el aire acondicionado, tienen bueno, etcétera de equipos que pueden funcionar con esta parte de retirar o incrementar el calor. Bien, acá tienen uno para ustedes. A ver, ¿quién lo desea hacer? Si habilita su micro, por favor. Lo primero que tenemos que fijarnos es, ¿está en temperatura de cambio de fase? Están hablando de hielo. ¿Está en temperatura? Sí está en temperatura de cambio de fase. Entonces, si está en temperatura de cambio de fase, ¿cuál uso? La segunda fórmula. La segunda fórmula, excelente. L por M, ya está. Nada más, así de fácil. ¿Cuánto vale, L, si estamos hablando de hielo? De líquido sólido, ¿no? 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. 80. Y lo multiplicas por la masa. ¿Cuánto tienes de masa? 50. Ya está. Se acabó el ejercicio, eso es todo. Ya, ¿cuánto sale eso? 5, 8, 40, multiplicar nomás, ¿no? 4 kilocalorías. Ya está. A ver, apellidos por favor. Fue Jairo, Héctor, ¿qué más? Jairo Salas. ¿Alguien más ha participado? ¿No hay más? Bien, entonces eso es. Así que no se asusten si por ahí le ponen un proceso industrial. O sea, fíjate solamente dónde están los datos y eso es todo. No es nada complejo si es que viniese una pregunta así, ¿ya? No se vayan a asustar por el texto, ¿ya? Bien, vamos a ver la pregunta número 3. ¿No? Dice, si se tiene 200 gramos de vapor a 110. Pregunta, ¿está a temperatura de cambio de fase? Sí. Estamos con 110 grados Celsius. No, porque ya... Nada, pero es agua. Supone que es agua. ¿Está a temperatura de cambio de fase o no? No, porque es 110 no 100. Para cambio de fase necesitamos 100. Y tiene 110. Entonces, está por encima. ¿Qué hacemos entonces, profesor? Usted no me ha enseñado cuando está por encima. Y me dice que acá hay que forzarlo, o sea, que hay ese cambio de fase. Entonces, la primera fórmula. Claro, vamos a usar la primera fórmula y también... Nada más, la primera no la usamos.
O también la segunda. La segunda. Sí, la segunda después de la primera, sí. Exacto, vamos a usar las dos. La primera para bajarlo hasta 100, que es el cambio de fase, porque quieren condensarlo, o sea, quieren volverlo líquido. Eso todavía es vapor, por acá está líquido. Y después tenemos que retirar esa energía, correcto, vamos a retirar esa energía para volverlo líquido. Nada más, o sea, no te pide bajarle la temperatura por debajo de 100. O sea, como no queremos gastar más energía, solamente lo mínimo, la energía que se necesita para bajar de temperatura acá, es un calor sensible, y esta energía para cambiarla de fase. Eso es todo. Entonces la cantidad de calor que tenemos que retirar es la energía para cambio perdón, bajarle de temperatura más esa energía para el cambio de fase. En este caso usamos las dos. ¿Cuánto sería esa energía? A ver, calor sensible, recordamos CMAT, ya la clase pasada hemos usado esto, y acá tendríamos LM. Ahora la pregunta es, estamos hablando de vapor, ojo, estamos en la zona de vapor. ¿Cuál es el calor específico para el vapor de agua? 100. ¿Recuerdan? 100. ¿Cuánto? No escuché, no logré escuchar, discúlpenme. ¿Cuál es el calor específico? ¿Alguien se acuerda? El calor específico para el vapor de agua. 100. 100. A ver, por ahí me dicen 100. A ver, revisemos primero el agua líquida. Calor específico para el agua líquida, ¿cuánto valía? Esto es por el agua. A ver, era un valor numérico, teníamos que recordar, recuerda, el número más sencillo. 1. 1, muy bien. El calor específico para el agua líquida, muy bien Héctor, es 1. Calorías por gramo por grado Celsius. Ahora, si te pregunto, ya no para el agua líquida, te pregunto para el vapor de agua o para el hielo, ¿cuál era el calor específico? A ver. 0,5. 0,5, perfecto, 0,5. Eso ahí tienen que tenerlo claro, no se vayan a olvidar. Son partes que también, muy bien Stacy también me está colocando en el chat, muy bien, Stacy Chukisuta, en calorías por grado Celsius, porque ustedes buscan en internet pueden encontrar otros valores que están en otras unidades, ¿no? Bien, 0,5 es un medio, ojo, ¿eh? Un medio, la masa no han de dato porque toda esa masa tenemos que convertir, son 20 gramos, ponemos 20. La variación de temperatura mayor menos menor, tendríamos 110 menos 100, ¿ya? Más calor latente, en este caso para cambio de fase de vapor a líquido. ¿Cuál es ese valor del L para el agua? 540. 540. Muy bien, 540 chacón, por la masa, ¿no? En este caso la masa es 20. Y ahí acabó la parte física, ahí todo es matemática. Por acá sale 10, esto sale también 10, 10 por 10 nos da 100, más 540 por 20, esto saldría 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y 2 ceros, ¿no? Entonces, 10.800 más 100 sería 10.900 calorías. Y 10.900 calorías en kilocalorías, 10,9. 10,9. 10,9 Héctor y Jairo. ¿Está bien? ¿Me dejé entender hasta ahí? No sé si tienen preguntas. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro tipo de ejercicio. Ya, nos dice qué número de calor se debe extraer a 50 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius para obtener agua a 80. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer, ¿esta temperatura de cambio de fase? Sí, el primero sí. Si esta temperatura de cambio de fase, ¿no? Entonces, como esta temperatura de cambio de fase, ya, entonces acá tendríamos que colocar, ¿correcto? Esta temperatura que está a cambio de fase. Pero solamente hay cambio de fase. Ahí también hay temperatura menor.
por debajo del cambio de fase. Tenemos que ponerlo por debajo. Muy bien, Jairo. Claro. Entonces, no solamente está involucrado el calor de cambio de fase, sino también el calor sensible, ¿no? Porque tenemos que bajarle la temperatura. Tenemos que ir a una temperatura de 80, nos piden, ¿no? De 80. Entonces tenemos al inicio, tenemos vapor. Vamos a retirar todo este vapor, ¿correcto? Que con un calor de cambio de fase. Y de ahí vamos a disminuir la temperatura hasta, ya en estado líquido, ¿correcto? Hasta llegar a la temperatura de 80, ¿no? Eso es lo que nos pide. Bien, entonces habría un calor de cambio de fase y un calor sensible. Nuevamente igual, ¿no? Nos tendríamos ahora que ese calor que tenemos que retirar es el calor de cambio de fase más este calor sensible, ¿no? Bien, el calor de cambio de fase, Lm, Lame, y el otro Cmat, ¿no? Cmat. Ahora, ¿cuánto vale L? Hace un ratito me dijeron cuánto valía L. Era 540, 40. ¿no? Porque es de líquido a vapor. Si fuera de líquido a sólido sería 80. No olvidar esos valores, diferentes. La masa no es de dato, es 50. Multiplicamos por 50. ¿Cuánto es el calor específico? ¿Cuánto usamos? ¿0,5? ¿Un medio? ¿O usamos 1? 1. 1. Muy bien, Héctor, porque estamos ya en la zona de líquido. En el anterior estábamos en la zona de vapor. En la zona de vapor 0,5. Estamos en líquido es 1. La masa sigue siendo 50 porque toda esa masa es la que está enfriando. Y debemos llegar hasta 80. Entonces, mayor menos menor, 100 menos 80 y se acabó, ¿no? Esta es multiplicación, no te voy a olvidar. Multiplicación, por acá tenemos multiplicación. Ya, entonces ese calor hay que multiplicar acá. Acá sería 270 con dos ceros, con 1700. A ver, usen la calculadora por ahí, si me ayuda por favor. 1000. Sería 20. Sale 1000. Sería 10 y dos ceros, ¿no? 1000, ¿no? Sí. Entonces tendríamos 28.000 calorías. Y 28.000 sabemos que es Kilocalorías. kilocalorías. Muy bien, Héctor, excelente. Ya tenemos 28 kilocalorías. ¿Ya? Bien. No sé si hasta acá hay preguntas, dudas. Hasta acá, preguntas. No hay preguntas. Bien. Vamos a continuar entonces. Listo, acá tenemos una gráfica. ¿Y cómo hacemos con gráficas? Por eso no me enseñaron. Ya, vamos a ver. No se preocupen, esto no viene en la práctica. ¿Ya? Pero como siempre les repito, podría venir en una evaluación parcial o podría venir en una evaluación final, ¿no? Bueno, el gráfico muestra es el cambio de fase que experimenta cierta masa M, ¿ya? De agua, y nos pide justamente determinar cuánto vale este. Bien, la pregunta es primero, antes de resolver esto, ¿qué regiones? Yo voy a colocar acá con colores. Voy a poner esta de rojo, voy a poner esta de color verde, y voy a poner esta de color azul. Ya. De esas regiones, la región 1, la región 2, la región 3, ¿ya? ¿Cuáles son de cambio de fase y cuáles son de variación de temperatura? Porque si no tenemos claro eso, de nada nos vale la gráfica, no tenemos nada de la gráfica. Tenemos que identificar eso. ¿Qué región es de cambio de fase? O sea, ¿dónde ocurre el cambio de fase en esas regiones? Ya, La 1 y la 3. De la 1 a la 3. 1 y la 3. ¿La 1 y la 3 qué es? ¿Cambio de fase o variación de temperatura? Cambio de fase. Cambio de fase. Ya, vamos a ponerlo por acá. 1 y 3. Entonces, variación de temperatura debe ser 2. ¿Dónde está la temperatura? ¿En qué eje? En el eje Y. En el eje Y. El vertical es que varía la temperatura. Entonces, Sí. podríamos decir que esta de acá, en la cual estamos observando que esta temperatura
¿Qué está pasando con esa temperatura, mira, conforme vas avanzando? Ha bajado. Está subiendo, está subiendo. Sube la temperatura. ¿Cambia de fase o varía la temperatura? Varía. Varía la temperatura, ¿no? Entonces aquí estaría variando la temperatura. Acá, entonces tendríamos que 1 varía la temperatura. ¿En 2 variará la temperatura? No. No, ¿no? Tenemos que la misma, es 0 grados Celsius. 2 debe haber cambio de fase. ¿Y 3? ¿Qué observamos en 3? ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura. Varía, no cambia, ¿no? Correcto. Muy bien, Héctor. Entonces, podemos observar en la gráfica que hay dos regiones importantes, ¿no? Hay 3 regiones, pero hay 2 que se repiten, ¿no? En cuanto a la variación de temperatura. Entonces, 1 y 3 cambian de temperatura. 2 no. Por lo que sabemos, entonces, en 2, ya que no cambia la temperatura y es requisito, ¿correcto? Para que apliquemos el tema de cambio de fase, acá debe haber un cambio de fase, o sea, un LM en esta región, en este pedacito. Y en estas otras, esta de acá y esta de acá, deben ser calores sensibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nos damos cuenta del por qué, ¿no? Cambia temperatura y acá no cambia temperatura. ¿Sí? Ahora, nos dice del gráfico, calcule cuánto es agua. Ah, ya, si es agua, entonces ya sabemos cuál es ese cambio, ¿no? ¿Me podrían decir qué temperatura es la de cambio de fase? Nos damos 0 cuenta. grados. 0. 0, muy bien Jairo, excelente. 0. ¿Por qué? Si lo proyectamos acá, nos va a dar ese valor de 0, ¿no? Vamos a poner a ver de moradito. Ya, acá si lo proyectamos, nos da 0, ¿no? Porque es justo el origen del plano cartesiano, 0. O sea, estamos hablando de qué cambio de fase. ¿De sólido a líquido o de líquido a vapor? Sólido líquido. Sólido líquido. Sólido a líquido, muy bien, Héctor y Jairo. De sólido a líquido. Entonces, como es de sólido, este debe ser sólido, y acá estamos con líquido, acá debe ser vapor, ¿correcto? De sólido a líquido, entonces estamos hablando de el valor de ¿cuánto? ¿De 80 o 540? 80. 80. 80, ahí está, 80. La masa es lo que nos piden. Ahora nos falta solamente la cantidad de calor. ¿Cuánto calor se le ha agregado en el cambio de fase? 20. 20. Muy bien, Jairo, excelente. ¿Cómo te diste cuenta que era 20? Creo que fui yo, Héctor. Porque Héctor, perdón, Héctor. Jairo ¿Cómo no te dijo diste nada. cuenta que era 20? Así estamos, ¿no? Menos 20 pasa a 0, entonces le agregaron 20. Claro, muy bien. No tenías acá 0 y acá luego tienes 20. Muy bien, discúlpame, Héctor, ¿ah? Muy bien, ya te puse doble. Ya, entonces tienes acá Q y acá tienes Q más 20, ¿no? O sea, ha tenido que incrementarse en 20. Acá tenemos 20, ahí está. Y acá pues simplemente tendríamos que dividir, ¿no? Pero ¿es 20 en realidad? A ver, podemos hacer, no hay clave, van a decir, pero eso no hay clave. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó el problema? ¿Dónde está el error? ¿Está bien ponerle 20 o debe ir otro número ahí? Convertirlo a. Claro, hay que convertirlo. Está bien, por ahí es Héctor, hay que convertirlo. ¿Cuál sería la conversión? Porque el valor de 20 no es igual al que debe ir en esa ecuación. Cuando hablamos de conversiones, ¿hablamos de qué? Claro, Gustavo ya le vio por ahí. Gustavo nos pone 20.000. ¿Por qué pondrá 20.000 Gustavo? A ver. ¿Por qué pone 20.000 Gustavo? Está en 20%. kilo. Porque está en 20%. kilos. Muy bien, ¿Kilos? Héctor. Está en kilos. Igual Jairo, excelente. Todos están participando. Porque está en kilo. Como está en kilo tiene que ser 1000. No puedo poner 20. No habría error. Como la unidad es Sí. kilos, se ha incrementado no 20 calorías, sino 20 kilocalorías. Entonces sería 20.000. Y acá ahora sí puedo simplificar tranquilo, ¿no? Emocionado ahí. Ya está. Octava de 200. A ver cuánto sale. A ver. 8 por 5. No, a ver. Mitad sale 100. Mitad
sale 50, mitad sale 25, ¿no? Entonces estamos hablando de 25 con un cerito, 250, ¿no? Si le sacas acá octava, te va a salir 250, o sea, ochentava, todo esto, ¿no? Entonces la respuesta sería 250. Bien, no sé si hasta ahí tienen preguntas, dudas. Muy bien, Gustavo, excelente, y nos ha puesto las equivalencias. ¿Por qué? Ha puesto una caloría es 1000 calorías. Sí, está bien. No sé si tienen preguntas hasta acá, está todo claro. Señorita Allison, ¿está bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí, ¿qué nos podría decir de lo que hemos aprendido hasta ahora? A ver, ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿Cuál ha sido el objetivo del estudio del día de hoy? Allison, por ahí, ¿me escuchas? Allison, ¿cuál ha sido el objetivo? ¿Qué hemos querido aprender hoy día? ¿Cuál crees que es el Pues, objetivo? A ver, fenómenos térmicos. ya, ese es el título. Está bien, por ahí va. Eh, Am, pero ¿qué hemos hablado este, específicamente hoy día? Que no hemos hablado la clase pasada. en la clase pasada. No recuerdo, profesor, disculpe. Ya, te vamos a ayudar un poquito. Hemos hablado hoy día de esto. Fíjate un ratito la pantalla y hemos hablado de esto de acá. Que eso lo has visto desde que estamos en primaria. Hemos visto este cambio. ¿Cómo se llama este cambio? A ver, en química también lo has visto. ¿Cómo se llaman estos cambios de estado? A ver, ¿recuerdas? De sólido a líquido, de líquido a gas. ¿Te acuerdas esos nombres? Ya, por aquí Jairo me pone el refrigerador. Tienes razón, o sea, eso ya sería la aplicación en la vida diaria, ¿no? La aplicación en la vida diaria tenemos ahí acostada una refrigeradora. Pero ¿qué hemos visto hoy día? Pues hemos tratado de aprender lo que viene a ser los cambios de estado, la energía involucrada en cambio de estado, y lo conocemos como el calor de cambio de fase, ¿no? Y para ello hemos usado el calor latente. Ahora, ¿cómo lo hemos aprendido? Hemos usado algunos ejemplos, como dice acá Jairo, el cambio de estado de la materia, correcto, muy bien Jairo, hemos visto esa energía involucrada, energía, ojo, no hemos enfocado en la energía, no nos hemos enfocado, ¿qué te puedo decir? En la densidad, o sea, en otras propiedades de la materia, ¿no? Nos hemos enfocado básicamente en la energía. Bien, ¿qué más? ¿Cómo lo hemos aprendido? Pues mediante ejemplos, haciendo aplicaciones, viendo algunos dispositivos como la refrigeradora en la casa, pero no es el único, repito, ahí vas a encontrar en el test otro tipo de dispositivos. ¿Y qué les pareció más fácil o de repente un poquito más complejo en esta parte de los ejercicios? A ver, no sé si me dan algunas opiniones. Toda, todo, todo se anota, ojo, toda participación de ustedes para mí es importante, todo lo tengo registrado. Entonces, participen para que tengan sus notas, ya falta poco ya porque ya también ya sacábamos promedios para este trimestre, ¿ya? Quiero que me digan qué estuvo de repente mucho más fácil de entender y qué parte todavía les costó un poquito más, ¿no? Lo que hemos aprendido hoy. A ver, Héctor me dice lo de la refri. Bueno, no vamos a hacer refrigeradores de refrigeradoras, ya, eso de hecho que no. Pero por lo menos saber que tienen las partes de cambio de fase, ¿no? Que hay una parte donde se va a calentar, otra parte que está en refrigeración, que va a enfriar, va a congelar, ¿no? Que básicamente es lo que estamos estudiando nosotros. Bien, está bien, perfecto, ¿no? Eso no va a venir en el examen, no te preocupes, no va a venir la parte de la refrigeradora, pero sí reconocer que hay dispositivos en casa que usamos que involucran ese proceso. La naturaleza también el proceso de condensación del agua, ebullición, ¿no? Y tenemos las nubes, que es donde se acumula el agua en forma de vapor, y luego esto por en forma de la lluvia se condensa, pues, ¿no? También tenemos varios ejemplos en los cuales se ocurren estos cambios de estado, ¿no? Bien, y lo más fácil yo creo que sí, las fórmulas y los modelos están sencillos, ¿no? No sé si han tenido dificultades, creo que no, ¿no? Eso está sencillo, ¿no? Bien, y aplicación en la vida diaria, bueno, también lo hemos visto ya en el caso de los materiales y equipos que encontramos en casa, ¿no? Bien, listo, ya es hora, por favor, muchísimas gracias. Ingresen por favor a Paideia, ingresen a Paideia y busquen la práctica calificada, ya debería estar habilitada. A ver, revísenlo por favor. Ya, me confirman. Yo no tengo Paideia, como dije, mi internet de la mañana estaba, pero sumamente complicado.